Vendí la casa. Desaparecí sin avisar a nadie. Cambié de ciudad, de vida, de todo. Y ahora, mientras miro por la ventana de este pequeño apartamento que es solo mío, donde nadie me grita, donde nadie me usa, donde nadie planea robarme lo único que me quedaba, voy a contarles por qué lo hice. ¿Por qué una madre de 68 años tuvo que huir de su propio hijo como si escapara de un depredador? Porque eso fue lo que Diego se convirtió para mí. Un depredador. Y su esposa Luisa, junto con toda esa familia de víboras que ella trajo a mi vida, fueron los cómplices perfectos de mi destrucción. Pero yo no me dejé destruir. Tomé una decisión que muchos llamarían cruel, otros dirían que extrema, pero que para mí fue la única manera de sobrevivir. Y si ustedes me acompañan hasta el final de esta historia, van a entender por qué no me arrepiento de nada. Por qué cada documento que firmé, cada caja que empaqué, cada lágrima que derramé en silencio mientras planeaba mi escape, valió la pena. Porque hay momentos en la vida en que tienes que elegir entre seguir siendo la víctima o convertirte en tu propia salvadora. Y yo elegí salvarme. Sé lo que se siente estar sola en esta etapa de la vida. Sé lo que es despertarte cada mañana preguntándote si alguien realmente se preocupa por ti o si solo eres un recurso que explotar hasta que ya no sirvas. Durante años me tragué esa realidad. Me convencí de que era normal, de que así son las familias modernas, de que yo estaba siendo dramática. Pero había algo dentro de mí, una voz pequeña que se hacía cada vez más fuerte, que me decía que no, que esto no estaba bien, que nadie merece ser tratado como yo estaba siendo tratada. Y esa voz tenía razón. Pero llegó un punto en que esa voz ya no susurraba. Gritaba. Y yo finalmente la escuché. Esto que voy a contarles no es solo mi historia. Es la historia de miles de personas mayores que son invisibles para sus propias familias. Que son tratadas como estorbos, como cajeros automáticos, como obstáculos para la herencia que sus hijos ya consideran propia. Y si tú que me escuchas te identificas con algo de lo que voy a decir, quiero que sepas que no estás solo. Que hay salida. Que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Todo comenzó hace 3 meses. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises donde el tiempo parece moverse más lento. Diego y Luisa habían estado especialmente distantes las últimas semanas. Llamadas susurradas, puertas que se cerraban cuando yo entraba a una habitación, miradas cómplices que no incluían explicaciones. Yo intentaba no pensar demasiado en ello. Después de todo, llevaban 5 años casados y yo había aprendido a darle su espacio. Luisa nunca me quiso. Eso lo supe desde el primer día que la conocí. La forma en que me miraba, como si yo fuera algo viejo que necesitaba ser reemplazado, algo obsoleto que ocupaba demasiado espacio. Pero Diego parecía feliz con ella, y eso era lo único que me importaba entonces. Qué tonta fui. Qué ciega. Qué ingenua al creer que el amor de una madre era suficiente para mantener a un hijo cerca cuando había una mujer envenenándole el oído todos los días. Ese martes, Diego entró a la cocina donde yo estaba preparando la cena. Tenía esa expresión que yo había aprendido a reconocer. Esa mezcla de culpa anticipada e incomodidad. Venía a pedirme algo. Siempre venía esa expresión antes de los pedidos. Mamá, necesito que me prestes dinero. Mamá, vamos a quedarnos unos meses más aquí hasta que encontremos algo. Mamá, Luisa está un poco estresada, trata de no molestarla. Mamá, mamá, mamá. Siempre mamá cuando necesitaba algo, pero nunca mamá cuando se trataba de incluirme en sus planes, en sus alegrías, en su vida real. Me giré hacia él con una sonrisa que ya me salía automática. Esa sonrisa de madre que todo lo aguanta, que todo lo perdona, que nunca dice que no. Diego, cariño, ¿qué pasa? Y él, sin mirarme directamente a los ojos, me soltó la bomba como quien comenta el clima. Mamá, necesito las tarjetas de crédito. Las 3. Luisa y yo tenemos que hacer unas compras importantes esta semana. Te las devuelvo el próximo lunes. Algo en mi interior se tensó. Nunca me había pedido las 3 tarjetas al mismo tiempo. Una, sí. Tal vez 2 en caso de emergencia. Pero las 3. ¿Para qué necesitas las 3, Diego? Él se encogió de hombros con esa indiferencia que me partía el alma. Ya te dije, compras importantes. No te preocupes, mamá. Confía en mí. Confía en mí. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días después. Confía en mí,
decía el hijo que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 8 años. Confía en mí, decía el hombre al que le pagué la universidad completa trabajando dobles turnos. Confía en mí, decía quien vivía en mi casa sin pagar renta mientras ahorraba para su futuro. Un futuro que aparentemente no me incluía. Pero yo quería creer. Necesitaba creer. Así que saqué las 3 tarjetas de mi billetera y se las entregué. Diego las tomó sin siquiera darme las gracias. Solo asintió, murmuró un rápido "nos vemos más tarde", y salió de la cocina. Escuché cómo le decía algo a Luisa en voz baja en el pasillo. Escuché la risa de ella. Una risa que sonaba a victoria. Y algo dentro de mí supo, en ese momento supo, que acababa de cometer un error terrible. Pero todavía no sabía cuán terrible era. Todavía no sabía que esas tarjetas iban a ser usadas para financiar una traición tan grande que cambiaría mi vida para siempre. Los siguientes 3 días fueron extraños. Diego y Luisa prácticamente desaparecieron de la casa. Salían temprano y volvían tarde. Cuando preguntaba dónde habían estado, las respuestas eran vagas. Haciendo diligencias. Resolviendo cosas. No te preocupes, mamá. Yo intentaba revisar los movimientos de las tarjetas en línea, pero cada vez que lo hacía, el sistema me decía que había un error, que intentara más tarde. Llamé al banco y me dijeron que todo estaba en orden, que no había ningún problema con mi cuenta. Pero algo no se sentía bien. Algo estaba pasando y yo no lo veía. El viernes por la noche, Diego entró a mi habitación. Mamá, Luisa y yo vamos a salir fuera de la ciudad por el fin de semana. Tal vez nos quedemos hasta el miércoles. Unos amigos nos invitaron a su cabaña. Necesito descansar un poco del trabajo. Me pareció raro. Diego nunca tomaba vacaciones de improviso. Pero asentí. Está bien, hijo. Diviértanse. Quédese. Él salió sin decir nada más. Sin un abrazo. Sin un beso en la frente como cuando era niño. Solo salió. Y yo me quedé sentada en mi cama, mirando las paredes de esa habitación donde había llorado tantas noches después de quedar viuda, preguntándome cuándo exactamente había perdido a mi hijo. En qué momento el niño dulce que me abrazaba y me decía que yo era su persona favorita en el mundo se había convertido en este extraño frío que apenas me miraba. El sábado por la mañana desperté con un silencio extraño en la casa. Ese tipo de silencio que te hace sentir incómoda en tu propio hogar. Diego y Luisa ya se habían ido. No dejaron nota, no dijeron a qué hora volverían exactamente, nada. Solo ese vacío pesado que llenaba cada rincón. Me preparé un café y me senté en la sala, tratando de sacudirme esa sensación de inquietud que no me dejaba respirar bien. Encendí la televisión para distraerme, pero no podía concentrarme en nada. Mis ojos seguían yendo hacia la puerta de la habitación de Diego y Luisa. Hacia ese espacio que antes era mi cuarto de costura, que había cedido cuando ellos se casaron y necesitaban privacidad. Privacidad para conspirar contra mí, resultó ser. Pero eso todavía no lo sabía. Todavía estaba en esa burbuja de negación donde las madres vivimos cuando no queremos aceptar que nuestros hijos son capaces de hacernos daño. Pasé el día limpiando la casa. Siempre limpio cuando estoy nerviosa. Es mi forma de mantener las manos ocupadas mientras mi mente da vueltas y vueltas. Limpié la cocina, el baño, la sala. Y cuando terminé con las áreas comunes, me quedé parada frente a la puerta de la habitación de Diego y Luisa. Normalmente respetaba su espacio. Nunca entraba sin permiso. Pero ese día algo me empujó a girar el picaporte. Solo voy a ventilar un poco, me dije a mí misma. Solo voy a abrir la ventana. Nada más. Entré y el olor a perfume caro de Luisa me golpeó de inmediato. Ese perfume que siempre me pareció demasiado intenso, demasiado pretencioso. Abrí la ventana y una brisa fresca entró. Me giré para salir cuando algo en el escritorio llamó mi atención. El celular viejo de Diego. Ese que había reemplazado hace 2 meses por uno nuevo. Estaba ahí, conectado al cargador, con la pantalla iluminada. Aparentemente lo usaba todavía para algo. Mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Tomé el teléfono. No tenía contraseña. Diego siempre fue descuidado con esas cosas. La pantalla mostró varias aplicaciones abiertas. Y ahí, en la parte superior, vi notificaciones de WhatsApp. Muchas notificaciones.
de un grupo llamado Familia Luisa. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Sabía que no debía mirar. Sabía que estaba invadiendo su privacidad. Pero algo más fuerte que mi sentido de lo correcto me hizo tocar esa notificación. Y en ese momento, mi vida cambió para siempre. El grupo tenía cientos de mensajes. Bajé hasta los más recientes y lo primero que vi me heló la sangre. Era un mensaje de Luisa enviado esa misma mañana. Ya estamos en el aeropuerto. Diego está nervioso de que la vieja se dé cuenta de algo. Le dije que se calme. Ella es demasiado tonta para revisar los movimientos de las tarjetas. La vieja. Me llamaba la vieja. Mis manos empezaron a temblar. Seguí leyendo. Amelia, la madre de Luisa, había respondido. Qué bueno que tu suegra es tan ingenua. Mi hija sabe cómo manejar estas situaciones. Cuando volvamos, ya tendremos todo avanzado con el abogado. Esa casa va a ser nuestra antes de que ella se dé cuenta. Carlos, el padre de Luisa, había enviado un emoji de pulgar arriba. Y luego había escrito: Diego es un buen muchacho. Sabe obedecer. No como esas suegras que causan problemas. Esta se deja manipular fácil. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada encima. Seguí bajando por la conversación, y cada mensaje era peor que el anterior. Diego había escrito: Siento que estoy traicionando a mi mamá, pero ustedes tienen razón. Ella ya está vieja y la casa es demasiado grande para ella sola. Es mejor que esté en nuestras manos antes de que ella haga algo tonto con la propiedad. Luisa le había respondido: Amor, no es traición. Es planificación inteligente. Tu mamá va a estar mejor en un lugar pequeño donde no tenga que preocuparse por mantenimiento. Nosotros nos encargaremos de todo. Mejor en un lugar pequeño. Hablaban de mí como si yo fuera un mueble que había que reubicar. Como si mi opinión no importara. Como si esta casa que había sido mi refugio durante 40 años, que me había dejado mi hermana fallecida con tanto amor, fuera algo que ellos podían simplemente tomar. Seguí leyendo con lágrimas cayendo por mis mejillas. Había mensajes de días atrás planificando este viaje. No era un fin de semana en una cabaña con amigos. Era un viaje de una semana completa a Miami. A Miami. Con toda la familia de Luisa. Amelia había escrito: Ya reservé el hotel. 5 estrellas frente a la playa. Vamos a disfrutar estos días como se debe. Total, la suegra de Luisa está pagando todo sin saber. Carlos había respondido: Excelente. También hice reservaciones en los mejores restaurantes. Vamos a vivir como reyes esta semana. Y que la vieja pague la cuenta. Diego había enviado: Usé las 3 tarjetas de mi mamá. Entre todas tienen un límite de casi $20,000. Debería alcanzar para todo. $20,000. Habían planeado gastar $20,000 de mis ahorros. Dinero que yo había juntado durante años trabajando hasta que el cuerpo me dolía. Dinero que había guardado para mi vejez, para emergencias médicas, para no ser una carga para nadie. Y ellos lo estaban gastando en hoteles de lujo y restaurantes caros mientras me llamaban vieja tonta. Pero lo peor todavía no había llegado. Seguí bajando en la conversación hasta encontrar mensajes de hace 2 semanas. Mensajes donde discutían su plan real. Amelia había escrito un mensaje largo. Luisa, hablé con nuestro abogado. Dice que si Diego logra que su madre firme un poder notarial, podemos empezar el proceso de transferencia de la propiedad. No será inmediato, pero podemos ir preparando el terreno. También dice que si ella está mostrando signos de senilidad o incapacidad mental, el proceso es más rápido. Luisa había respondido: Mi suegra está perfectamente lúcida, mamá. No podemos inventar eso. Amela. No hay que inventar nada, hija. Solo hay que documentar olvidos, confusiones, comportamientos erráticos. Todos los viejos tienen esos momentos. Solo hay que grabarlos en video cuando sucedan y presentarlos como evidencia de que no puede manejar sus propios asuntos. Carlos. Amelia tiene razón. Conozco 3 casos donde funcionó perfecto. La familia logró obtener control total de las propiedades de los ancianos usando ese método. Es legal si se hace bien. Diego. No sé si me siento cómodo con eso. Luisa. Amor, piensa en nuestro futuro.
Piensa en los hijos que vamos a tener. Necesitamos esa casa. Tu mamá va a estar mejor cuidada en una residencia de todas formas. Ya no puede con todo ese espacio. Es por su propio bien. Por mi propio bien. Querían encerrarme en una residencia, robarme mi casa, y convencerse a sí mismos de que era por mi propio bien. Sentí una rabia tan profunda que pensé que iba a explotar. Pero seguí leyendo porque necesitaba saber todo. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esta traición. Y lo que encontré después me destrozó de una manera que nunca imaginé posible. Había un mensaje de Luisa de hace una semana. Chicos, mi suegra me preguntó hoy si podía acompañarlos al festival el próximo mes. Le dije que no, que era un evento solo para parejas. Se veía tan triste. Casi me da risa. Amelia había respondido. Bien hecho, hija. Hay que ir aislándola socialmente. Mientras menos conexiones tenga, más fácil será todo. Carlos. Exacto. Los viejos sin red de apoyo son más fáciles de manejar. Diego. A veces siento que soy muy duro con ella. Ayer me pidió que cenáramos juntos y le dije que estaba ocupado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Luisa. Diego, no seas blando. Es parte del proceso. Si empiezas a ceder ahora, vamos a perder momentum. Recuerda lo que dijimos, distancia emocional para que cuando llegue el momento de la transición, no sea tan difícil para ti. Distancia emocional. Habían planificado alejarse de mí deliberadamente. Todas esas veces que Diego había evitado mis conversaciones, que había rechazado mis invitaciones a cocinar juntos, que había salido cuando yo entraba a la habitación. No era casualidad. No era que estuviera ocupado. Era una estrategia fría y calculada para romper mi corazón poco a poco. Para hacerme sentir invisible en mi propia casa. Para prepararme para el día en que me echarían de mi propio hogar. Las lágrimas caían tan rápido que apenas podía ver la pantalla. Pero continué leyendo porque necesitaba saberlo todo. Encontré otro mensaje de Amelia que me hizo sentir físicamente enferma. Teresa es el tipo de vieja perfecta para esto. No tiene muchos amigos. No sale mucho. Su única familia real era su hermana y está muerta. Diego es todo lo que tiene. Eso nos da ventaja total. Carlos. Además es de esas mujeres de la vieja escuela que hacen todo por sus hijos. Jamás nos denunciaría ni causaría problemas. Es demasiado sumisa. Luisa. Exactamente. Por eso elegí bien. Un hombre con una madre así era perfecto para lo que necesitábamos. Elegí bien. Luisa había elegido a Diego porque yo era vulnerable. Porque estaba sola. Porque me había sacrificado tanto por mi hijo que sabían que jamás lo enfrentaría. Me dejé caer en la cama de Diego con el teléfono todavía en mis manos temblorosas. Mi cuerpo entero temblaba de una forma incontrolable. No era solo rabia lo que sentía. Era algo mucho más profundo y doloroso. Era la sensación de haber sido completamente destruida por las únicas personas en las que había confiado. Por el hijo al que le había dado todo. Absolutamente todo. Cerré los ojos intentando procesar lo que acababa de leer, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza como golpes. Vieja tonta. Demasiado sumisa. Elegí bien. Fácil de manejar. Cada frase era un cuchillo clavándose más profundo en mi pecho. Me quedé ahí acostada durante no sé cuánto tiempo. Tal vez minutos. Tal vez horas. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente me incorporé. Tenía que seguir leyendo. Tenía que saber todo antes de que ellos volvieran. Antes de que pudieran borrar evidencias o cambiar sus planes. Necesitaba conocer cada detalle de esta traición para poder protegerme. Volví al teléfono y busqué conversaciones más antiguas. Encontré el momento exacto donde todo comenzó. Hace 8 meses. Luisa había iniciado una conversación con sus padres. Mamá, papá, tengo una idea. La casa de mi suegra vale al menos $400,000 según la tasación municipal. Está en una zona que se está revalorizando mucho. Si logramos que esté a nuestro nombre, podríamos venderla en un par de años y ganar mucho dinero. O quedárnosla y alquilar nuestra parte mientras vivimos ahí. Amelia había respondido inmediatamente. Me gusta como piensas, hija. Pero tiene que ser sutil. Nada de presiones obvias.
Esto tiene que parecer una transición natural. Carlos había agregado: conozco un abogado que se especializa en estas cosas. Transferencias de propiedades de ancianos a familiares. Trabaja con casos donde los viejos están impedidos de manejar sus bienes. Puede orientarnos. Luisa: perfecto, papá. Voy a empezar a trabajar en Diego. Él es el eslabón débil. Si logro convencerlo de que es lo mejor para su mamá, todo será más fácil. Trabajar en Diego. Mi hijo no había sido el cerebro de esto. Había sido la víctima de manipulación. Pero eso no lo excusaba. Porque él había elegido seguir adelante. Había elegido traicionarme incluso sabiendo que estaba mal. Encontré la conversación donde Luisa le presentó la idea a Diego. Fue hace 6 meses. Amor, necesito hablar contigo de algo importante. Tu mamá está envejeciendo y esta casa es demasiada responsabilidad para ella. He estado pensando que tal vez deberíamos considerar ayudarla a mudarse a un lugar más pequeño y manejable. Nosotros podríamos quedarnos con la casa y cuidarla mejor. Diego había respondido: no sé, Luisa. Esta casa significa mucho para mi mamá. Se la dejó mi tía Catarina. Fueron muy unidas. Luisa: exactamente por eso, amor. Es demasiado dolor para ella. Cada rincón le recuerda a su hermana muerta. Estaría mejor en un lugar nuevo donde pueda empezar de cero. Además, piensa en nuestro futuro. Piensa en los bebés que queremos tener. Necesitamos espacio. Necesitamos estabilidad. Tu mamá lo entendería si se lo explicaras bien. Y así había empezado. Con mentiras disfrazadas de preocupación. Con manipulación envuelta en palabras dulces sobre mi bienestar. Diego se había resistido al principio. Había mensajes donde expresaba dudas, donde decía que no se sentía bien con la idea. Pero Luisa era persistente. Y sus padres lo bombardeaban con argumentos. Poco a poco fueron desgastando su resistencia hasta que finalmente Diego cedió. Lo vi suceder en esos mensajes. Vi cómo mi hijo fue convertido en cómplice de mi destrucción mensaje tras mensaje. Pero había algo más que me destrozó completamente. Encontré una conversación donde hablaban específicamente sobre mi hermana Catarina. Amelia había escrito: el hecho de que la hermana le dejara la casa directamente a Teresa y no a Diego es un problema. Significa que ella quería protegerla de algo. Vamos a tener que ser muy cuidadosos. Carlos. O tal vez la hermana simplemente era una vieja tonta también. No pensó en las implicaciones legales. Luisa. Mi suegra dice que su hermana le hizo prometer que nunca vendería la casa. Que era para que siempre tuviera un hogar seguro. Diego. Sí, mi tía Catarina le hizo jurar eso en su lecho de muerte. Mi mamá lloró durante meses después de que ella murió. Luisa. Bueno, las promesas a los muertos no son contratos legales. Una vez que la casa esté a nuestro nombre, podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que queramos. Hablaban de romper la promesa sagrada que le había hecho a mi hermana moribunda como si no fuera nada. Como si el último deseo de Catarina fuera un inconveniente menor que podían ignorar. Mi hermana había trabajado toda su vida para comprar esa casa. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Me la dejó a mí porque sabía que yo había sufrido tanto después de quedar viuda. Porque quería asegurarse de que yo siempre tuviera un techo. Y estas personas querían destruir ese regalo de amor como si fuera basura. Seguí leyendo y encontré los planes detallados. Habían dividido el proceso en fases. Fase 1. Aislarme emocionalmente para que dependiera más de Diego. Fase 2. Documentar cualquier olvido o confusión mía como evidencia de incapacidad mental. Fase 3. Convencerme de firmar un poder notarial bajo el pretexto de ayudarme con mis finanzas. Fase 4. Usar ese poder para transferir la propiedad. Fase 5. Convencerme de mudarme a una residencia o apartamento pequeño. Y si yo me resistía, tenían un plan B. Amelia lo había descrito fríamente. Si Teresa se niega a cooperar, podemos usar la evidencia de incapacidad mental para iniciar un proceso de interdicción. El abogado dice que con buenos testimonios y documentación, podemos lograr que un juez le quite la capacidad legal de manejar sus propiedades. Entonces Diego, como único hijo, automáticamente se convierte en tutor legal y puede tomar decisiones por ella. Interdicción.
Querían declararme incapaz mentalmente para robarme todo. Yo que todavía leía 3 libros al mes. Yo que manejaba todas mis cuentas sin problema. Yo que nunca había olvidado una cita médica ni un compromiso. Querían inventar una demencia que no existía para justificar su robo. Había más evidencia en ese teléfono. Capturas de pantalla de propiedades en venta que Luisa había guardado. Casas de lujo que planeaban comprar con el dinero de la venta de mi casa. Había mensajes hablando sobre cómo decorarían mi hogar una vez que yo no estuviera. Luisa había escrito: voy a tirar todos esos muebles viejos de Teresa. Ese estilo anticuado me da náuseas. Vamos a hacer una renovación completa. Moderna, minimalista, elegante. Amela. Puedes donar sus cosas a caridad o tirarlas. Los viejos acumulan tanta basura sin valor sentimental real. Carlos. Lo importante es que actúen rápido una vez que esté fuera. No le den tiempo de arrepentirse o causar problemas. Diego. Ella no va a causar problemas. Confía en mí, conozco a mi mamá. Es muy dócil. Dócil. Mi hijo pensaba que yo era dócil. Y tal vez tenía razón. Había sido dócil toda mi vida. Había aceptado el maltrato, la indiferencia, el abuso financiero, todo sin quejarme. Porque creí que así se amaba. Creí que sacrificarse en silencio era lo que las buenas madres hacían. Pero mientras leía esos mensajes, algo dentro de mí se rompió. O tal vez se arregló. Tal vez por primera vez en mi vida, algo se acomodó en su lugar correcto. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada conversación, cada plan, cada insulto. Mi celular se llenó de evidencias. Cientos de imágenes que documentaban la traición más grande que jamás había experimentado. Cuando terminé, eran casi las 10 de la noche. Había pasado horas leyendo, llorando, temblando de rabia. Me levanté de la cama de Diego y dejé su teléfono exactamente donde lo había encontrado, conectado al cargador. Salí de esa habitación y cerré la puerta. Caminé a la cocina como autómata y me preparé un té. Mis manos todavía temblaban tanto que derramé agua caliente en el mostrador. Pero no importaba. Nada importaba excepto una cosa. Una verdad que acababa de cristalizarse en mi mente con una claridad brutal. No podía quedarme aquí. No podía seguir siendo la víctima dócil que ellos esperaban. No podía esperar a que ejecutaran su plan y me dejaran sin nada. Tenía que actuar primero. Tenía que protegerme. Y tenía que hacerlo de una manera que ellos nunca pudieran predecir. Porque si algo había aprendido en esas horas leyendo sus conspiraciones, era que ellos me subestimaban completamente. Pensaban que yo era débil. Pensaban que era tonta. Pensaban que jamás tendría el coraje de defenderme. Y en eso, cometieron su error más grande. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala a oscuras, mirando las paredes de esta casa que había sido mi refugio durante tantos años. Cada rincón tenía un recuerdo. Ahí, en ese sofá, Catarina y yo habíamos tomado café 1000 veces mientras ella me contaba sobre su día. Ahí, en esa mesa, había ayudado a Diego con su tarea de matemáticas cuando era niño. Ahí, junto a esa ventana, me había parado incontables mañanas mirando el jardín que había plantado con mis propias manos. Esta casa era más que paredes y techo. Era mi historia. Era mi hermana viva en cada habitación. Era el sudor de su trabajo, el amor de su sacrificio. Y ellos querían arrancármela como si yo no tuviera derecho a mi propia vida. Pero mientras la rabia crecía, también crecía algo más. Una determinación fría y calculadora que nunca había sentido antes. Si ellos podían planear en secreto, yo también. Si ellos podían conspirar, yo también. Si ellos podían ser despiadados, entonces yo aprendería a hacerlo. Porque a veces, para sobrevivir, tienes que convertirte en algo que nunca pensaste que serías. El domingo por la mañana desperté en el sofá con el cuerpo adolorido y la mente más clara que nunca. No había sido un sueño. Todo lo que había leído era real. Mi hijo y su esposa estaban en Miami gastando mi dinero mientras planeaban robarme mi casa. Y yo tenía una semana antes de que regresaran. Una semana para cambiar el curso de esta historia. Una semana para dejar de ser la víctima y convertirme en algo que ellos nunca esperarían. Me levanté, me duché, me vestí con cuidado. Necesitaba pensar con claridad.
Necesitaba un plan. Pero primero necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Alguien que no me juzgara. Alguien que entendiera. Y solo había una persona que cumplía esos requisitos. Julieta. Mi vecina de toda la vida. La mujer que había estado a mi lado cuando Catarina murió. La única amiga real que me quedaba. Tomé mi teléfono y le escribí. Julieta, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a mi casa esta mañana? Es importante. Ella respondió en 5 minutos. Voy para allá en media hora. ¿Estás bien? Le escribí. No. Pero voy a estarlo. Cuando Julieta llegó, me encontró sentada en la mesa del comedor con mi laptop abierta y todas las capturas de pantalla organizadas en carpetas. Ella entró con esa cara de preocupación que solo las verdaderas amigas tienen. Teresa, ¿qué pasa? Te ves terrible. Le serví un café y sin decir nada le pasé mi teléfono. Lee esto, le dije con voz temblorosa. Quiero que leas todo antes de que hablemos. Julieta tomó el teléfono y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba con cada captura de pantalla. Sorpresa, incredulidad, horror, rabia. Cuando terminó, casi media hora después, tenía lágrimas en los ojos. Teresa, esto es monstruoso. ¿Cómo pueden hacerte esto? Diego es tu hijo. Yo asentí mientras mis propias lágrimas comenzaban a caer nuevamente. Lo sé. Y necesito tu ayuda. Necesito salir de aquí antes de que ellos vuelvan. Necesito protegerme. Pero no sé cómo. No sé por dónde empezar. Julieta se levantó, rodeó la mesa y me abrazó fuerte. Vamos a arreglar esto. Te lo prometo. Pero primero, necesitamos pensar con cabeza fría. Necesitamos un abogado. Necesitamos documentar todo. Y necesitamos actuar rápido. Pasamos todo el domingo planeando. Julieta hizo llamadas a contactos que tenía. Un abogado que era amigo de su cuñado. Un agente de bienes raíces que había ayudado a su hermana. Una contadora que podía revisar mis finanzas. Para el lunes por la mañana, tenía citas programadas con los 3. La primera reunión fue con el abogado. Se llamaba Juan y tenía un despacho pequeño pero ordenado en el centro de la ciudad. Le mostré todas las capturas de pantalla. Le expliqué la situación completa. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. Señora Teresa, lo que su familia está planeando es fraude. Es abuso financiero. Y potencialmente, si llegaran a falsificar documentos o su firma, sería un delito grave. Usted tiene evidencia sólida aquí. Podría denunciarlos criminalmente. Pero, y aquí hizo una pausa, eso tomaría tiempo. Meses, tal vez años de proceso legal. Y mientras tanto, ellos podrían continuar viviendo en su casa, presionándola, haciéndole la vida imposible. Entonces, ¿qué puedo hacer?, pregunté desesperada. Juan se inclinó hacia adelante. Puede protegerse de una manera más efectiva. Puede vender la propiedad. Ahora. Esta semana. Es su casa. Está a su nombre únicamente. No necesita permiso de nadie. Y una vez vendida, no hay nada que ellos puedan robar. La idea me golpeó como un rayo. Vender la casa. Mi casa. El regalo de Catarina. El lugar donde había construido tantos recuerdos. Pero ¿qué eran los recuerdos comparados con mi dignidad? ¿Qué era una casa comparada con mi libertad? Mi hermana me había dado este lugar para protegerme, para darme seguridad. Y mantenerlo ahora significaría perder esa seguridad. Significaría quedarme atrapada esperando a que me despojaran de todo. No, decidí en ese momento. No iba a dejar que eso sucediera. Si tengo que vender, lo haré. Si tengo que irme, me iré. Pero será en mis términos. No en los de ellos. Juan asintió aprobando. Es la decisión correcta. Y tengo otra recomendación. Necesita cancelar esas tarjetas de crédito inmediatamente. Repórtelas como perdidas o robadas. Así los cargos que están haciendo ahora se detendrán. Además, debería considerar presentar una denuncia por fraude. Su hijo usó sus tarjetas sin permiso para gastos no autorizados.
Eso es un delito. Sentí un nudo en el estómago. Denunciar a Diego. Mi hijo. Pero entonces recordé sus palabras en esos mensajes. Mi mamá es dócil. No va a causar problemas. Y algo en mí se endureció. Está bien. Haré la denuncia. Salí del despacho de Juan con una lista de acciones a seguir. Primero, llamar al banco y cancelar las tarjetas. Segundo, reunirme con el agente de bienes raíces para iniciar el proceso de venta. Tercero, comenzar a empacar mis cosas esenciales. Cuarto, buscar un lugar a donde mudarme. Todo tenía que suceder en los próximos 6 días antes de que Diego y Luisa regresaran. Julieta me acompañó al banco. La gerente que nos atendió se mostró comprensiva cuando le expliqué la situación. Señora Rivas, veo aquí que sus tarjetas han tenido actividad inusual en los últimos días. Gastos en Miami por un total de, dejó escapar un silbido bajo, $18,200 hasta ahora. Hoteles de lujo, restaurantes, tiendas de ropa. Esto definitivamente no coincide con su patrón de gastos habitual. $18,000 en 3 días. Sentí que me mareaba. Y todavía les quedaban 4 días más de viaje. La gerente continuó. Voy a cancelar las 3 tarjetas inmediatamente y vamos a disputar todos estos cargos como no autorizados. También voy a bloquear su cuenta para que solo usted pueda hacer movimientos. Necesitará venir en persona para cualquier transacción mayor. Es por su seguridad. Esa tarde me reuní con la agente de bienes raíces. Se llamaba Catalina, una mujer de unos 50 años con una sonrisa profesional pero genuina. Necesito vender mi casa rápido, le dije directamente. Muy rápido. En menos de una semana, si es posible. Ella parpadeó sorprendida. Señora Teresa, las ventas de propiedades normalmente toman semanas, a veces meses. Hay inspecciones, tasaciones, negociaciones. Entiendo que tiene urgencia, pero una semana es. Entonces la interrumpí. Estoy dispuesta a vender por debajo del valor de mercado. 30, 40% menos si es necesario. Solo necesito que se cierre rápido y que el dinero esté en mi cuenta antes del próximo miércoles. Catalina me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Esto tiene que ver con problemas familiares, ¿verdad? Asentí sin dar detalles. Ella suspiró. Está bien. Déjeme hacer algunas llamadas. Tengo inversionistas que compran propiedades rápido con efectivo. No van a dar el precio completo, pero pueden cerrar en días si la propiedad está limpia legalmente. Eso es exactamente lo que necesito. Para el martes por la tarde, ya tenía 3 ofertas sobre la mesa. Catalina había trabajado rápido, contactando a inversionistas que ella conocía. La mejor oferta era de $280,000 en efectivo. Mi casa valía al menos $400,000 según la tasación reciente, pero no me importaba. No se trataba del dinero. Se trataba de libertad. Se trataba de arrancarles de las manos lo que creían que ya era suyo. Acepté la oferta inmediatamente. El comprador era un inversionista que quería la propiedad para remodelarla y revenderla. No hizo preguntas. Solo quería cerrar rápido. Catalina organizó todo para el jueves. Firmas, transferencia de fondos, entrega de llaves. Todo en un día. Quedaban solo 2 días antes de que Diego y Luisa regresaran. 2 días para desmantelar la vida que había construido aquí. 2 días para desaparecer. Pero no me sentía triste. Me sentía poderosa. Por primera vez en años, estaba tomando el control de mi propia vida. Mientras tanto, seguí monitoreando el teléfono viejo de Diego. Ellos no tenían idea de que yo sabía todo. Seguían enviando mensajes al grupo familiar, compartiendo fotos de sus lujosas vacaciones. Luisa posando en la playa con un vestido caro. Diego en un restaurante elegante sosteniendo una copa de vino. Amelia y Carlos brindando en el balcón de su suite con vista al mar. Todos sonriendo. Todos felices. Todos gastando mi dinero como si fuera suyo. Cada foto me enfurecía más, pero también me daba más determinación. Habían subestimado a la vieja tonta. Y eso iba a ser su perdición. En el grupo seguían hablando de sus planes. Luisa había escrito: cuando volvamos, tenemos que empezar con la fase 2. Necesitamos que Diego grabe a su mamá en momentos de confusión.
aunque sea cosas pequeñas. No recordar dónde dejó las llaves, olvidar una fecha, cualquier cosa que podamos usar. Amelia respondió. Exacto. Y tienen que ser videos naturales, que no parezcan preparados. Necesitamos construir un caso sólido. Diego escribió. Me sigue sintiendo mal con esto. Luisa le contestó rápido. Amor, ya hablamos de esto. Es por nuestro bien. Por nuestro futuro. Tu mamá va a estar mejor cuidada, te lo prometo. Mentiras sobre mentiras. Pero yo ya no estaba ahí para ser su víctima. El miércoles comencé a empacar. No todo, solo lo esencial. Ropa, documentos importantes, fotografías de Catarina, algunos objetos con valor sentimental. Julieta me ayudó. Trabajamos en silencio la mayor parte del tiempo, solo interrumpido por mis lágrimas ocasionales cuando encontraba algo que me traía recuerdos. Una foto de Diego cuando era bebé. Un collar que Catarina me había regalado. El delantal que usaba mi difunto esposo cuando hacía asado los domingos. Cada objeto era un pedazo de mi vida que estaba dejando atrás. Pero tenía que hacerlo. No había otra opción. Julieta me abrazó cuando me vio llorar sobre una caja de fotos. Vas a estar bien, Teresa. Esto no es un final. Es un comienzo. Un comienzo mejor. Donde nadie te va a lastimar. Quise creerle. Necesitaba creerle. Mientras empacaba, también hice otras cosas importantes. Llamé al banco y transferí todo mi dinero a una cuenta nueva en otro estado. Una cuenta que solo yo conocía. Cancelé todos los servicios a mi nombre en esta casa. Luz, agua, gas, internet. Todo. Programé las cancelaciones para el viernes por la mañana. Quería que cuando Diego y Luisa llegaran el miércoles por la noche, encontraran una casa vacía, oscura y sin nada. También preparé algo especial. Con la ayuda de Juan, el abogado, redacté una carta. Una carta que explicaba todo. Que les mostraba que yo sabía cada detalle de su plan. Que les dejaba claro que habían perdido. La carta era dura, directa, sin espacio para malentendidos. Comenzaba así. Diego y Luisa, cuando lean esto, ya habré desaparecido de sus vidas. La casa que planeaban robarme ya fue vendida. El dinero que pensaban heredar está protegido en cuentas que nunca podrán tocar. Las tarjetas de crédito que usaron para su viaje de lujo sin mi permiso han sido reportadas como fraude. Cada cargo que hicieron está siendo disputado y hay una investigación criminal en proceso. Sé todo. Leí cada mensaje. Vi cada plan. Conozco cada insulto que dijeron sobre mí. Vieja tonta. Dócil. Fácil de manejar. Pensaron que era tan débil que nunca me defendería. Se equivocaron. La carta continuaba por 2 páginas más, detallando cada traición, cada mentira, cada momento donde ellos habían demostrado su verdadero carácter. Y terminaba con esto. Diego, te di la vida. Te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé hasta que mi cuerpo dolía para pagarte la universidad. Te abrí las puertas de mi casa cuando te casaste. Y tú pagaste todo eso planeando encerrarme en una residencia mientras robabas el último regalo que me dejó mi hermana. Luisa, te recibí en mi familia con los brazos abiertos. Nunca te hice sentir menos. Nunca te traté mal. Y tú me llamaste vieja inútil y conspiraste para destruirme. A ambos les digo esto. No voy a denunciarlos criminalmente, aunque podría. No voy a exponerlos públicamente, aunque debería. Simplemente voy a hacer lo que debí hacer hace mucho tiempo. Desaparecer de sus vidas. Porque finalmente entendí que ustedes nunca me amaron. Solo amaron lo que podían sacar de mí. No intenten buscarme. No intenten contactarme. Para mí, ustedes dejaron de existir el día que decidieron traicionarme. Que tengan la vida que merecen. Teresa. Juan me ayudó a programar el envío de la carta. Llegaría por correo certificado exactamente el jueves por la tarde, un día después de que yo hubiera desaparecido, un día antes de que ellos regresaran. Tuve otro detalle que añadir al plan. Copié todas las capturas de pantalla de las conversaciones y las guardé en una memoria USB. Esa memoria se la dejé a Juan con instrucciones específicas. Si Diego o Luisa intentan buscarme legalmente, si tratan de causar problemas, si dicen mentiras sobre mí, usted tiene permiso de usar estas evidencias.
Puede entregarlas a las autoridades, puede mostrarlas a quien sea necesario. Quiero que sepan que aunque no voy a atacarlos, tampoco voy a dejar que me ataquen. Juan guardó la memoria en su caja fuerte. Teresa, hiciste todo correctamente. Te protegiste legal y emocionalmente. Ahora solo falta que te protejas físicamente. ¿A dónde vas a ir? Ya tenía la respuesta. Mi prima Julieta, no mi vecina, otra Julieta, vivía en otro estado. Habíamos sido cercanas de niñas, pero perdimos contacto con los años. Le había llamado 2 días antes, explicándole vagamente mi situación. Ella no hizo preguntas. Solo dijo, ven, quédate todo el tiempo que necesites. Mi casa es tu casa. El jueves llegó. El día de la firma. Catalina me recogió temprano por la mañana. Fuimos al despacho del notario donde el comprador ya estaba esperando. Era un hombre de negocios de unos 40 años, educado y eficiente. Firmamos papeles durante 1 hora. Cada firma era un paso más hacia mi libertad. Cuando terminamos, el notario me entregó un cheque certificado por $280,000. Lo miré sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Este pedazo de papel representaba 40 años de mi vida en esa casa. Pero también representaba mi salvación. Fui directamente al banco y deposité el cheque. La gerente procesó la transacción inmediatamente. Los fondos estarán disponibles en 24 horas, me dijo. Perfecto. Para cuando Diego y Luisa regresaran, el dinero ya estaría seguro en mi nueva cuenta en otro estado. Inalcanzable para ellos. Protegido. Mío. Regresé a la casa por última vez esa tarde. Los nuevos dueños tomarían posesión el viernes por la mañana. Tenía esta noche para despedirme. Caminé por cada habitación vacía. Mis pasos resonaban en el silencio. Ya no había muebles. Ya no había cuadros en las paredes. Ya no había nada que dijera que Teresa Rivas había vivido aquí durante décadas. Paré en el centro de la sala vacía y cerré los ojos. Podía ver a Catarina sentada en su sillón favorito, ese que había vendido junto con todo lo demás. Podía escuchar su risa cuando me contaba historias de su trabajo. Podía sentir su abrazo el día que me entregó las llaves de esta casa diciéndome, hermana, esto es tuyo para siempre. Nadie puede quitártelo nunca. Nunca pensé que quien intentaría quitármelo sería mi propio hijo. Abrí los ojos y las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Perdóname, Catarina. Sé que te prometí que nunca vendería esta casa. Pero quedarme significaba perderla de todas formas. Al menos así, fui yo quien tomó la decisión. Fui yo quien tuvo el control. Espero que donde estés, puedas entenderlo. Espero que sepas que hice lo único que podía hacer para sobrevivir. Me quedé ahí parada hasta que oscureció. Luego cerré la puerta por última vez y le entregué las llaves a Catalina, quien las entregaría a los nuevos dueños por la mañana. Nunca volví a entrar a esa casa. Esa noche dormí en casa de Julieta, mi vecina. Ella había insistido en que no pasara mi última noche sola. Preparó una cena simple y nos sentamos a comer en silencio. Teresa, me dijo finalmente, sé que esto duele. Sé que sientes que estás perdiendo todo. Pero quiero que sepas algo. Lo que estás haciendo es valiente. La mayoría de las personas en tu situación se quedarían. Se dejarían abusar porque tienen miedo de estar solas. Tú elegiste tu dignidad. Eso no es cobardía. Es la cosa más valiente que he visto. Sus palabras me reconfortaron, pero todavía sentía ese vacío en el pecho. Esa sensación de haber perdido a mi hijo. Porque eso era lo que más dolía. No la casa. No el dinero. Era saber que Diego me había traicionado. Que el niño que había criado, que había amado con cada fibra de mi ser, se había convertido en un extraño capaz de lastimarme de la manera más profunda. Julieta, le pregunté con voz quebrada, ¿en qué momento lo perdí? ¿En qué momento mi hijo dejó de amarme? Ella suspiró y tomó mi mano. No lo sé, Teresa. Tal vez nunca dejó de amarte. Tal vez solo dejó de priorizarte. Tal vez Luisa lo cambió. O tal vez, y perdóname por decir esto, tal vez siempre fue egoísta y tú nunca quisiste verlo. Los hijos no siempre son lo que queremos que sean. A veces son exactamente lo que no queremos ver. Sus palabras me dolieron porque sabían a verdad. Había señales.
Años de señales que yo había ignorado. Diego siempre había sido un poco egoísta, un poco desconsiderado. Pero yo lo había justificado. Es joven, me decía. Ya madurará. Ya aprenderá. Pero nunca maduró. Solo aprendió a esconder mejor su verdadera naturaleza. Hasta que conoció a Luisa y encontró a alguien que lo alentaba a ser su peor versión. El viernes por la mañana, Julieta me llevó a la estación de autobuses. Había decidido no volar. No quería dejar rastros fáciles de seguir. El autobús era más lento pero más anónimo. Mi prima del otro estado me estaba esperando. El viaje duraría 2 días con varias paradas. 2 días para poner distancia entre mi vida anterior y mi nueva realidad. Mientras esperaba en la estación, recibí un mensaje de Juan, el abogado. Teresa, acabo de recibir confirmación. La carta fue entregada a su domicilio anterior. Los nuevos propietarios la recibieron y la guardaron para cuando llegue alguien preguntando por usted. También quiero informarle que el banco procesó formalmente la disputa de los cargos de las tarjetas. Diego va a recibir notificación de la investigación por fraude en los próximos días. Usted hizo todo correctamente. Ahora váyase tranquila. Respondí. Gracias por todo, Juan. No sé qué habría hecho sin su ayuda. Él contestó. Protegió su futuro. Eso es lo que hizo. Cuídese mucho. Guardé el teléfono y miré alrededor de la estación. Gente yendo y viniendo. Cada uno con sus propias historias, sus propios dolores, sus propias batallas. Y yo era una más. Una mujer de 68 años comenzando de nuevo. Aterradora y liberadora al mismo tiempo. Julieta me abrazó fuerte antes de que subiera al autobús. Vas a estar bien. Lo sé. Eres más fuerte de lo que ellos jamás imaginaron. Le devolví el abrazo con todas mis fuerzas. Gracias por todo. Por creerme. Por ayudarme. Por ser la única amiga real que tuve. Ella tenía lágrimas en los ojos. Manténme informada. Quiero saber que llegaste bien. Que estás segura. Te lo prometo. Subí al autobús y busqué mi asiento junto a la ventana. Mientras el vehículo arrancaba y la ciudad comenzaba a alejarse, pensé en Diego y Luisa. En ese momento estaban disfrutando su último día en Miami, gastando los últimos dólares de mis tarjetas antes de que expiraran, tomando fotos para presumir en redes sociales, planeando cómo iban a continuar con su esquema cuando regresaran. No tenían idea de lo que les esperaba. No tenían idea de que su víctima había desaparecido, que su plan había colapsado, que la vieja tonta había resultado ser mucho más inteligente de lo que pensaban. Y eso me dio una satisfacción oscura pero real. No era venganza exactamente. Era justicia. Era protección propia. Era supervivencia. El autobús atravesó paisajes que nunca había visto. Campos abiertos, pueblos pequeños, montañas a lo lejos. Cada kilómetro me alejaba más de mi vida anterior. Cada hora que pasaba me acercaba más a mi nueva realidad. Pensé mucho durante ese viaje. Pensé en todas las veces que me había tragado mi orgullo. Todas las veces que había aceptado el maltrato porque tenía miedo de estar sola. Todas las veces que había priorizado la felicidad de Diego sobre la mía. Y me di cuenta de algo. No había sido amor. Había sido miedo. Miedo a que si no me sacrificaba constantemente, si no me hacía pequeña, si no aceptaba las migajas de afecto que me daban, entonces me quedaría completamente sola. Pero ahora estaba sola de todas formas. Y extrañamente, no se sentía tan terrible como había imaginado. Se sentía como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Llegué a mi destino el domingo por la tarde. Mi prima Julieta, a quien no veía desde hace casi 15 años, me estaba esperando en la estación. Me reconoció inmediatamente a pesar del tiempo. Teresa, dijo abrazándome. Bienvenida. Esta es tu casa ahora. Por el tiempo que necesites. Su apartamento era pequeño pero acogedor. Me mostró el cuarto de huéspedes que había preparado para mí. No es mucho, se disculpó, pero es cómodo. Y es tuyo. Lloré cuando vi la cama con sábanas limpias, las toallas dobladas en la cómoda, las flores frescas en la mesita de noche. Lloré porque alguien se había preocupado por hacerme sentir bienvenida. Alguien que no me conocía realmente, que no me debía nada,
Había hecho más por mí en un día que mi propio hijo en años. Esa noche, mientras desempacaba mis pocas pertenencias, recibí un mensaje de una vecina de mi antigua casa. Teresa, no sé si debería saber esto, pero Diego y Luisa llegaron hace una hora. Fue un caos. Gritaban, lloraban, llamaban a la policía. Los nuevos dueños les mostraron los papeles de la venta. Diego intentó forzar la entrada y casi lo arrestan. Luisa gritaba que esto era imposible, que tú no podías haber hecho esto. Finalmente se fueron. Escuché a Diego decir que iban a buscarte. Pensé que debía saberlo. Gracias, respondí. Ya estoy lejos. Ya estoy a salvo. Bloqueé el número de Diego esa noche. Y el de Luisa. No quería escuchar sus excusas, sus gritos, sus amenazas. No necesitaba ese veneno en mi nueva vida. Los días siguientes fueron extraños. Me despertaba en las mañanas sin saber dónde estaba por unos segundos. Luego la realidad regresaba. Estaba en otra ciudad. En otra vida. Lejos de Diego. Lejos de Luisa. Lejos de todo lo que había conocido. Mi prima me daba espacio, pero también compañía. No hacía preguntas invasivas. Solo me dejaba ser. Por las mañanas desayunábamos juntas y ella se iba a trabajar. Yo pasaba los días caminando por el barrio, conociendo las calles, buscando pequeños lugares donde tomar café, tratando de construir una rutina nueva, tratando de sanar. Pero las heridas no sanan rápido, especialmente las que te hacen las personas que más amas. Cada noche revisaba mi teléfono esperando algo. No sabía qué. Tal vez una disculpa de Diego. Tal vez un mensaje diciendo que lo sentía, que había cometido un error, que todavía me amaba. Pero no llegaba nada. Solo silencio. Y ese silencio dolía más que cualquier insulto. Una semana después de mi llegada, Juan me llamó. Teresa, necesito informarte sobre algunos desarrollos. Diego intentó presentar una denuncia contra ti por venta fraudulenta de propiedad. Alegó que estabas mentalmente incapacitada y que la venta debía anularse. Mi corazón se detuvo. ¿Y qué pasó? Juan rió amargamente. El juez revisó los documentos. Vio que pasaste evaluaciones médicas recientes como parte del proceso de venta. Vio que un notario certificó tu capacidad mental. Vio que actuaste con abogado presente. Y luego vio las evidencias que yo presenté de las conversaciones donde ellos planeaban declararte incapaz falsamente. El caso fue desestimado en minutos. Además, el juez le advirtió a Diego que presentar denuncias falsas podría resultar en cargos contra él. Sentí un alivio tan grande que casi me desmayo. Entonces no pueden hacer nada. No pueden tocar el dinero. No pueden revertir la venta. No pueden obligarme a volver. Exactamente, confirmó Juan. Legalmente estás completamente protegida. Además, el banco confirmó los cargos fraudulentos en las tarjetas. Diego tendrá que pagar todo de vuelta o enfrentar cargos criminales. Y Luisa también está implicada porque ella hizo algunos de los cargos directamente. Están en serios problemas financieros ahora. Después de colgar con Juan, me senté en el pequeño balcón del apartamento de mi prima. Miraba la ciudad que apenas estaba comenzando a conocer. Una ciudad donde nadie sabía mi historia. Donde nadie me veía como la vieja tonta que había sido engañada por su familia. Aquí era solo Teresa. Una mujer comenzando de nuevo. Y eso se sentía como un regalo. Los días se convirtieron en semanas. Encontré un pequeño apartamento para alquilar. No quería abusar de la hospitalidad de mi prima. Era un lugar modesto. Un solo dormitorio en un edificio tranquilo. Pero era mío. Nadie tenía llaves excepto yo. Nadie podía entrar sin mi permiso. Nadie podía conspirar contra mí dentro de estas paredes. Compré muebles sencillos. Nada lujoso. Solo lo necesario. Una cama cómoda. Una mesa pequeña. Un sillón donde leer. Decoré con las pocas fotografías que había traído. Catarina sonriéndome desde un marco en la mesita de noche. Mi difunto esposo en otro marco en la sala. Diego no estaba en ninguna fotografía visible. Había traído algunas de él de niño, pero las guardé en una caja en el closet. No podía mirarlas sin llorar. Sin preguntarme dónde había perdido a ese niño dulce. Un mes después de mi llegada,
Recibí un email de Diego. Había cambiado mi número de teléfono, pero él todavía tenía mi correo electrónico. El mensaje era largo, errático, lleno de rabia y desesperación. Mamá, comenzaba, aunque no sentí que viniera de un hijo. Sonaba como un extraño furioso. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste vender la casa sin decirnos? Esa casa era mi herencia. Era mi futuro. Luisa y yo lo habíamos planeado todo. Íbamos a tener hijos ahí. Íbamos a construir nuestra vida ahí. Y tú lo arruinaste todo. El banco nos está demandando por las tarjetas. Dicen que cometimos fraude. Que debemos devolver $18,000 más intereses y penalidades. No tenemos ese dinero. Perdí mi trabajo porque no podía concentrarme con todo este estrés. Luisa me dejó. Dijo que yo era un inútil que ni siquiera pudo manejar a su propia madre. Se fue con sus padres y me culpan a mí de todo. Estoy viviendo en un apartamento horrible. Apenas puedo pagar la renta. Y todo es tu culpa. Si hubieras sido razonable. Si hubieras entendido que solo queríamos lo mejor para ti. Pero no. Tenías que ser egoísta. Tenías que pensar solo en ti. Después de todo lo que hice por ti. Después de que te aguanté todos estos años. Leí el email 3 veces. Cada palabra era un cuchillo. Pero no de dolor. De claridad. Porque en ese mensaje vi todo lo que necesitaba ver. Diego no estaba arrepentido. No pedía perdón. No reconocía su traición. Solo estaba enojado porque su plan había fallado. Solo me culpaba por protegerme. Decía que él me había aguantado todos estos años. Como si haberme tenido de madre hubiera sido una carga. Como si criar a tu hijo, amarlo, sacrificarte por él, fuera algo por lo que él debía recibir gratitud. Estaba tan retorcido su pensamiento que daba miedo. Respondí el email. Fue la única vez que lo hice. Mi respuesta fue corta. Diego, leí tu mensaje. Y lo único que veo es que sigues sin entender lo que hiciste. No me vendiste tu plan como algo para mi bien. Lo conspiraste a mis espaldas. No me pediste la casa. Planeaste robármela. No usaste mis tarjetas con permiso. Cometiste fraude. Y ahora que enfrentas las consecuencias de tus acciones, me culpas a mí. Eso me dice todo lo que necesito saber. No hay nada más que hablar entre nosotros. No vuelvas a contactarme. Teresa. Después de enviar ese mensaje, bloqueé su email también. Cerré esa puerta completamente. Las semanas siguientes fueron más fáciles. Sin la constante ansiedad de esperar mensajes de Diego. Sin el peso de preguntarme si debía darle otra oportunidad. Sin la culpa que trataba de imponerme por protegerme. Comencé a salir más. Conocí a otras mujeres en un grupo de lectura de la biblioteca local. Mujeres de mi edad que también habían vivido pérdidas, traiciones, nuevos comienzos. No les conté mi historia completa al principio. Pero poco a poco, fui compartiendo pedazos. Y encontré algo sorprendente. No era la única. Casi todas tenían historias de familiares que las habían usado, lastimado, traicionado. Y todas habían tenido que tomar decisiones difíciles para protegerse. Una de ellas, una señora llamada Carmen, me dijo algo que nunca olvidaré. Teresa, la sociedad nos enseña que las madres deben sacrificarse siempre. Que debemos aguantar todo porque es nuestro deber. Pero nadie nos enseña que también tenemos derecho a dignidad. A respeto. A decir basta. Lo que hiciste no fue abandonar a tu hijo. Fue salvarte a ti misma. Y eso no es egoísmo. Es supervivencia. Encontré trabajo de medio tiempo en una tienda de artesanías. No necesitaba el dinero realmente, pero necesitaba propósito. Necesitaba sentirme útil. La dueña era una mujer amable que me enseñó a hacer algunas piezas. Descubrí que tenía talento para las manualidades. Comencé a hacer pequeños proyectos. Tejidos, bordados, decoraciones. Cosas que vendíamos en la tienda. Y cada pieza que completaba se sentía como una pequeña victoria. Como prueba de que todavía podía crear. Todavía podía contribuir. Todavía tenía valor. Los meses pasaron. El otoño llegó con sus colores dorados. Yo había plantado algunas flores en macetas en mi pequeño balcón.
Las cuidaba cada mañana. Las veía crecer. Y en esas flores veía mi propia transformación. También estaba creciendo. También estaba floreciendo. Aunque había empezado en tierra árida y rocosa. Recibí una última noticia de Juan antes de cerrar completamente ese capítulo. Teresa, pensé que querría saber. Diego y Luisa llegaron a un acuerdo con el banco. Van a pagar los $18,000 en cuotas durante 5 años. Si fallan un solo pago, enfrentan cargos criminales. También supe que Diego está trabajando en 2 empleos para poder pagar. Y Luisa volvió con él, pero aparentemente la relación está muy deteriorada. La familia de ella lo desprecia por no haber podido conseguir la casa. Irónico, ¿verdad? Lo que querían los unió. Lo que perdieron los está destruyendo. Irónico era poco. Era justicia poética. Ellos habían conspirado juntos, se habían apoyado en su plan malvado, se habían reído de mí mientras gastaban mi dinero. Y ahora ese mismo plan destruido era lo que los mantenía atados en una relación tóxica. Diego atrapado trabajando como esclavo para pagar una deuda que nunca debió existir. Luisa atrapada con un hombre al que su familia despreciaba. Amelia y Carlos viendo cómo su gran esquema no solo falló sino que dejó a su hija en una situación peor. No sentí lástima por ninguno de ellos. Tal vez eso me hacía cruel. Tal vez debería haber sentido algo de compasión. Después de todo, Diego seguía siendo mi hijo biológicamente. Pero el hijo que yo había criado, el niño que había amado, ese ya no existía. Si es que alguna vez existió. Tal vez solo había sido una ilusión que yo me había creado. Una fantasía de maternidad perfecta que nunca fue real. Y aceptar eso dolía, pero también liberaba. Porque significaba que no había perdido nada real. Solo había dejado ir algo que nunca tuve. El invierno llegó a mi nueva ciudad. Era más frío que el clima al que estaba acostumbrada. Compré abrigos gruesos y aprendí a disfrutar el frío. Había algo purificador en él. Como si cada ráfaga de viento helado se llevara otro pedazo del dolor. Me uní a más actividades. Un grupo de caminata para personas mayores. Una clase de pintura en el centro comunitario. Incluso empecé a tomar clases de computación porque quería aprender a usar mejor la tecnología. Quería ser independiente en todos los aspectos. No quería volver a depender de nadie nunca más. En la clase de pintura conocí a un señor llamado Alejandro. Era viudo, unos años mayor que yo, con una sonrisa gentil y ojos tristes que entendían la pérdida. No flirteábamos exactamente. Éramos 2 personas rotas aprendiendo a existir de nuevo. Pero había una comodidad en su presencia. Una comprensión silenciosa. Un día, después de clase, me invitó a tomar café. Acepté. Nos sentamos en una cafetería pequeña y hablamos durante horas. Él me contó sobre su esposa que había fallecido de cáncer 3 años atrás. Sobre sus hijos que vivían en otros países y rara vez lo llamaban. Sobre la soledad de envejecer cuando las personas que creías que estarían ahí simplemente no están. Yo le conté mi historia. Por primera vez, toda mi historia. Desde el principio hasta el final. Diego, Luisa, el plan, la traición, mi escape. Alejandro escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos. Teresa, dijo tomando mi mano sobre la mesa, lo que hiciste fue lo más valiente que he escuchado. Y siento mucho que tu hijo te haya fallado de esa manera. Pero quiero que sepas algo. El hecho de que él te haya traicionado no significa que tú fracasaste como madre. Significa que él fracasó como hijo. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Lloré ahí en esa cafetería. Lloré por todo lo que había perdido. Por todo lo que había aguantado. Por todos los años que había creído que no era suficiente. Alejandro no trató de detener mis lágrimas. Solo sostuvo mi mano y esperó. Y cuando finalmente me calmé, sonrió gentilmente. Ahora, dijo, hablemos de tu futuro. No de tu pasado. De las cosas buenas que todavía pueden venir. Y hablamos. Por primera vez en meses, hablé sobre esperanzas en lugar de dolor. Sobre posibilidades en lugar de pérdidas. Sobre la vida que todavía me quedaba por vivir. Alejandro y yo nos hicimos amigos cercanos. No había romance, no realmente. Pero había compañía. Caminábamos juntos los domingos.
Íbamos al cine ocasionalmente. Cocinábamos cenas simples en mi apartamento o en el suyo. Y lentamente, me di cuenta de que estaba construyendo algo que nunca había tenido realmente. Una vida propia. No definida por ser madre de alguien. No definida por ser esposa de alguien. Solo Teresa. Una mujer con sus propios intereses, sus propias amistades, sus propias elecciones. Y eso se sentía revolucionario. Después de 68 años, finalmente estaba descubriendo quién era yo cuando nadie me necesitaba para algo. Un año después de mi escape, recibí una carta física. No de Diego. De Amelia. La madre de Luisa. Eso me sorprendió. La carta era breve pero impactante. Señora Teresa, no sé si leerá esto o si me odia demasiado para considerar mis palabras. Pero necesito decirle algo. Mi hija Luisa dejó a Diego hace 3 meses. Se dio cuenta de que él no era el hombre que ella pensaba. O tal vez se dio cuenta de que el plan que trazamos fue inmoral y cruel. No lo sé. Lo que sé es que desde que todo esto explotó, mi familia no ha tenido paz. Carlos y yo peleamos constantemente. Él me culpa por empujar el plan. Yo lo culpo a él por alentarlo. Luisa está deprimida, en terapia, tratando de entender qué tipo de persona se convirtió. Y yo, bueno, yo no puedo dormir por las noches. La carta continuaba. Sigo viendo su cara en mi mente. La forma en que debe haberse sentido al leer esas conversaciones. Al descubrir que la familia de su nuera, personas que debían respetarla, la llamaban vieja tonta. Que conspiraban para robarle su hogar. No espero su perdón. No lo merezco. Solo quería que supiera que no salimos ilesos de esto. Que la crueldad que ejercimos contra usted nos está destruyendo desde adentro. Y que si pudiera retroceder el tiempo, nunca habría sugerido ese plan horrible. Pero no puedo. Solo puedo vivir con la culpa. Y espero que usted, donde sea que esté, haya encontrado paz. Porque se la merece. Nosotros no. Firmaba simplemente. Amela. Leí la carta varias veces. Sentí muchas cosas. Rabia porque la disculpa llegaba demasiado tarde. Satisfacción porque estaban sufriendo consecuencias. Tristeza porque todo esto podía haberse evitado si solo hubieran elegido ser buenas personas. Pero principalmente sentí indiferencia. Su culpa no era mi problema. Su familia destruida no era mi responsabilidad arreglar. Yo había sanado lo suficiente como para no necesitar su arrepentimiento. No necesitaba su validación de que lo que me hicieron estuvo mal. Ya lo sabía. Y ya había seguido adelante. No respondí la carta. La guardé en un cajón con todas las otras evidencias de esa época. Documentos que conservaba por razones legales, pero que ya no miraba. Ese capítulo estaba cerrado. Mi vida ahora era diferente. Mejor. Más pequeña en términos materiales, tal vez. Ya no tenía una casa grande. Ya no tenía familia cercana. Pero tenía paz. Tenía dignidad. Tenía elección. Y eso valía más que cualquier propiedad. Más que cualquier relación forzada con personas que no me valoraban. Las estaciones seguían cambiando. Primavera llegó con sus flores y nuevos comienzos. Yo también estaba floreciendo. Mi pequeño negocio de artesanías había crecido. Ahora vendía mis piezas en ferias locales, además de la tienda. Conocía a mis vecinos. Tenía rutinas. Tenía propósito. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré una foto vieja de Diego cuando tenía 5 años. Estaba sonriendo, abrazando un peluche. Sus ojos llenos de inocencia. Miré esa foto durante largo rato. Y finalmente pude separar al niño del hombre. Pude llorar por el niño que amé sin sentir obligación hacia el hombre que me traicionó. Pude honrar los buenos recuerdos sin dejar que me ataran a una relación tóxica. Y eso, entendí, era sanación real. Alejandro me visitó esa noche. Habíamos planeado cenar juntos. Mientras cocinábamos, le conté sobre la foto. Sobre cómo finalmente podía mirarla sin sentir ese dolor agudo en el pecho. Él sonrió mientras picaba verduras. Teresa, eso significa que estás sanando de verdad. No es olvidar. Es aprender a recordar sin sangrar. Tenía razón. Los recuerdos ya no me desangraban.
Ya no me despertaba en las noches con ataques de pánico. Ya no revisaba compulsivamente mi teléfono esperando mensajes que nunca llegarían. Ya no me culpaba por no haber visto las señales antes. Había llegado a un lugar de aceptación. Las cosas pasaron. Fueron terribles. Pero sobreviví. Y no solo sobreviví. Estaba prosperando a mi manera. Después de la cena, Alejandro y yo nos sentamos en el balcón mirando las estrellas. El aire de primavera era suave y perfumado. Teresa, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez piensas en contactar a Diego? En darle una oportunidad de disculparse apropiadamente. Consideré la pregunta honestamente. Solía pensarlo. Los primeros meses, cada día. Pero ya no. Porque me di cuenta de algo. Él sabe dónde estoy si realmente quisiera encontrarme. Juan tiene mi información. Podría contactarme a través de él. Pero no lo ha hecho. Y eso me dice que todavía no entiende lo que hizo mal. Todavía cree que yo exageré. Que fui cruel. Hasta que él pueda ver su propia culpa, no hay conversación posible. Alejandro asintió comprensivo. Eres sabia, Teresa. Muchas personas en tu situación se habrían dejado manipular de nuevo. Habrían caído en la culpa y regresado. Tú elegiste tu paz. Eso no es egoísmo. Es amor propio. Y amor propio es algo que me tomó 68 años aprender. Nos quedamos en silencio disfrutando la noche. Y en ese silencio encontré algo que nunca había tenido en mi antigua vida. Tranquilidad real. No la calma superficial de pretender que todo estaba bien, sino la paz profunda de saber que estaba exactamente donde necesitaba estar. 2 años completos han pasado desde aquella noche que leí los mensajes en el teléfono de Diego. 2 años desde que mi vida explotó y tuve que reconstruirla desde cero. Y ahora, sentada en este apartamento pequeño que es completamente mío, puedo decir con honestidad que no cambiaría nada. Sí, perdí mi casa. Pero gané mi libertad. Sí, perdí a mi hijo. Pero me encontré a mí misma. Y ese intercambio, por doloroso que fue, valió cada lágrima. Mi rutina ahora es simple pero satisfactoria. Me despierto temprano y tomo café en el balcón mientras veo amanecer. Trabajo en mis artesanías por las mañanas. Por las tardes camino por el parque o visito la biblioteca. Los fines de semana paso tiempo con Alejandro y con las amigas que he hecho en mis clases. Son pequeños placeres. Nada extraordinario. Pero son míos. Nadie me los puede quitar. Nadie conspira para robarme esta vida porque no construí nada que otros puedan codiciar. Construí paz. Y eso no se puede transferir, no se puede vender, no se puede robar. He aprendido tanto en estos 2 años. Aprendí que la familia no siempre es sangre. Que las personas que más te deben lealtad a veces son las primeras en traicionarte. Que el sacrificio constante no genera gratitud, sino expectativas. Que decir no es un acto de amor propio, no de crueldad. Que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Y que comenzar de nuevo a cualquier edad es posible si tienes el coraje de dar el primer paso. El primer paso es siempre el más difícil. Pero cada paso después se vuelve un poco más fácil. Ocasionalmente recibo noticias de mi antigua vida a través de conocidos. Supe que Diego finalmente terminó de pagar la deuda de las tarjetas después de casi 2 años de trabajo constante. Supe que Luisa intentó volver con él brevemente, pero finalmente lo dejó de manera definitiva. Supe que Amelia y Carlos se divorciaron por el estrés y las culpas mutuas. Supe que Diego ahora vive solo en un apartamento muy modesto, trabajando en un empleo que apenas le alcanza. Y aunque una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, siente una puntada de tristeza por él, la mayor parte de mí siente solamente indiferencia. Él hizo sus elecciones. Yo hice las mías. Él eligió la traición y la codicia. Yo elegí la dignidad y la supervivencia. Ambos vivimos ahora con las consecuencias de esas elecciones. No hay nada más que discutir. A veces me pregunto si Diego piensa en mí. Si se arrepiente. Si finalmente entiende la magnitud de lo que hizo. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño. Porque la verdad es que no importa. Su arrepentimiento o falta de él no cambia mi realidad. No me devuelve los años de maltrato. No borra los insultos que escribió sobre mí.
No deshace el plan que tramó para robarme. Y definitivamente no reconstruye la confianza que destruyó. He decorado mi apartamento con cosas que me traen alegría. Plantas en cada ventana. Cuadros que pinté yo misma en la clase de arte. Fotografías de Catarina sonriendo. Una manta tejida por Carmen, mi amiga del grupo de lectura. Libros apilados junto a mi sillón favorito. Es un espacio pequeño, pero está lleno de amor. Amor propio. Amor de las amistades reales que he cultivado. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Es abundancia después de años de escasez emocional. El otro día, mientras organizaba mi closet, encontré la caja con las fotos de Diego niño. Las saqué y las miré una por una. Ya no lloré. Solo sentí una melancolía suave por ese tiempo que ya no existe. Por ese niño que creció y se convirtió en alguien que yo no reconozco. Pero también sentí gratitud. Porque esa experiencia, por devastadora que fue, me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que yo importo. Que mi bienestar importa. Que mi dignidad no es negociable. Y que nunca, nunca más voy a permitir que alguien me trate como si fuera desechable. Alejandro me propuso hace unos meses que nos mudáramos juntos. No como pareja romántica necesariamente, aunque hay cariño profundo entre nosotros, sino como compañeros de vida. Dos personas que han sido heridas y que eligen sanarse juntas. Lo estoy considerando. No porque lo necesite, sino porque quiero. Y esa diferencia es fundamental. Antes yo necesitaba a Diego. Necesitaba su aprobación, su presencia, su afecto. Y esa necesidad me hizo vulnerable a su abuso. Ahora soy completa por mi cuenta. Si elijo compartir mi vida con Alejandro, será desde un lugar de plenitud, no de carencia. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Hace unos días recibí un email inesperado. Era de una mujer joven que había escuchado mi historia a través de Carmen. Escribía: Señora Teresa, no la conozco personalmente, pero mi amiga me contó su historia. Quiero que sepa que me inspiró a dejar una relación abusiva con mi familia. Llevaba años siendo el cajero automático de mis hermanos y padres. Me sentía culpable por poner límites. Pero su historia me mostró que protegerme no es traicionarlos. Es salvarme. Gracias por su valentía. Me hizo llorar por las razones correctas. Porque mi dolor había servido para algo. Había ayudado a otra persona a encontrar su propia fuerza. Y eso le daba sentido a todo lo que había pasado. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el balcón, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella noche terrible leyendo las traiciones en el teléfono de Diego hasta este momento de paz. No fue fácil. Hubo noches donde creí que no iba a sobrevivir el dolor. Hubo momentos donde dudé de mis decisiones. Donde me pregunté si había sido demasiado dura. Si debí darles otra oportunidad. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, recordaba sus palabras exactas. Vieja tonta. Fácil de manejar. Demasiado sumisa. Y recordaba que no había malinterpretado nada. No había exagerado nada. Ellos realmente conspiraron para destruirme. Y yo realmente elegí sobrevivir. Si pudiera hablarle a la Teresa de hace 2 años, a esa mujer temblando mientras leía esos mensajes horribles, le diría esto. Sé que tienes miedo. Sé que sientes que estás perdiendo todo. Pero lo que estás perdiendo no vale la pena conservar. Lo que viene después del dolor es mejor de lo que puedes imaginar. Vas a descubrir una fuerza que no sabías que tenías. Vas a encontrar personas que te valoran de verdad. Vas a construir una vida pequeña pero hermosa. Y vas a estar bien. Más que bien. Vas a estar en paz. Y a cualquiera que esté leyendo esto, a cualquiera que se identifique con mi historia, quiero decirles lo mismo. Si están siendo abusados por su familia. Si los están usando. Si están siendo tratados como si no importaran. Quiero que sepan que sí tienen opciones. Que no están atrapados. Que elegir su dignidad sobre la familia tóxica no los hace malas personas. Los hace sobrevivientes. Los hace valientes. Y aunque el camino será difícil, aunque habrá dolor y pérdida, del otro lado hay vida. Hay paz. Hay la posibilidad de ser finalmente quien realmente son sin tener que encogerse para ser felices a personas que nunca los van a valorar. No se queden esperando a que las cosas mejoren solas.
No se queden creyendo que si se sacrifican un poco más, finalmente recibirán el amor que merecen. Porque las personas que realmente los aman no les exigen que se destruyan para probar su lealtad. El amor real no duele constantemente. No manipula. No conspira. No traiciona. Y ustedes merecen amor real. Aunque ese amor venga de amigos en lugar de familia. Aunque venga de ustedes mismos primero. Hoy es un día hermoso. El sol brilla y hay una brisa suave. Voy a salir a caminar con Alejandro. Luego tenemos la feria de artesanías donde voy a vender mis piezas. Esta noche cenaremos con Carmen y otros amigos. Es una vida simple, tranquila, sin drama, sin traiciones, sin conspiraciones. Y es la vida más hermosa que he vivido. Porque es mía, completamente mía. Nadie puede quitármela porque no se basa en posesiones materiales que puedan ser robadas. Se basa en paz interior que gané después de la tormenta. Diego nunca me encontró. Nunca intentó realmente disculparse a través de los canales que tenía disponibles. Y eso me dice todo lo que necesito saber. Él perdió a su madre el día que decidió traicionarla. Yo perdí a mi hijo el día que descubrí quién realmente era. Y ambos seguimos viviendo. Pero solo uno de nosotros está en paz. Solo uno eligió la dignidad sobre la codicia. Solo uno está realmente libre. Y esa persona soy yo, Teresa Rivas. 68 años. Sobreviviente. Libre. Y finalmente, después de toda una vida de sacrificio por otros, viviendo para mí misma. Y no me arrepiento de nada.